Bueno, pues buenos días a todos y gracias a Incuna por por aceptar el paper y la participación en la jornada. El título de la conferencia, como ya ha dicho el compañero, es Morfología de la ciudad moderna a través de las hibridaciones tipológicas de la agroindustria a principios del siglo XX. Esto se enmarca dentro de una tesis más extensa de doctorado sobre el papel de la agroindustria en el inicio del movimiento moderno y en este caso, al hablar de un congreso de alimentación, quería dar una especie de recorrido, una especie de pinceladas sobre el papel de esta alimentación en el patrimonio, sobre la alimentación en la ciudad y sobre la alimentación como configuradora de la ciudad, ¿no? Si nos atendemos a los mitos, por ejemplo, ya comenzamos a ver cómo la alimentación juega un papel importante y cómo el destierro, por ejemplo, de los famosos Adán y Eva, bueno, pues empieza a generar una serie de cuestiones urbanas, ¿no? Ha tenido también, por ejemplo, la antigua Grecia y a Roma. Entendemos que el arte y la belleza no es algo tan autorreferencial como se ha venido diciendo, sino que atendía a cuestiones de la evolución técnica y de la evolución sobre todo asociada a estos procesos agrícolas, a estos procesos de alimentación, ¿no? Si vemos, por ejemplo, los templos griegos a mediados del siglo I antes de Cristo, Roma, ese túmulo de la tumba de Eurísaco, ya vemos cómo hay referencias a lo que ahora asociamos a las arquitecturas agroindustriales. Y en el caso de los templos, vemos que esa secuencia triglifo-metopa se asociaba también a los antiguos graneros y que por una serie de añadidos, en este caso vegetales, acabarán hundiendo los estilos, ¿no? En el caso de Roma, ese túmulo para un panadero nos lleva a pensar que la profesión, no solo la profesión del panadero, sino el proceso agrícola tiene una importancia superior y mayor de la que se le ha dado. En este túmulo se ven inscripciones sobre el proceso de elaboración del pan y además con estas características, en fin, secuencia de vanos, recuerda el proceso del horno. A través de la historia vemos también como en época medieval los trabajos agrícolas han condicionado el calendario, la organización espaciotemporal de las ciudades y, en fin, la organización territorial en sí, ¿no? Cómo la apropiación del territorio venía asociada a esta agricultura, cómo la agricultura condicionaba los estados. Conforme vamos avanzando a lo largo del tiempo, vemos cómo la concepción renacentista se apropia nuevamente de este territorio, de esta agricultura, y cómo el control de la agricultura, el control del territorio va siempre asociado a una generación de una nueva morfología. Vemos, por ejemplo, en la ciudad renacentista como una secuencia de plazas y vías va o sea, va secuenciando esta relación con la agricultura, o sea, desde el campo abierto hacia el jardín controlado, y esto también se hacía en época medieval con el Hortus Conclusus. Los casos, por ejemplo, más idealistas de Ledoux, y luego cómo la ciudad industrial vuelve a ser una evolución de esta ciudad renacentista, de esta ciudad medieval, pero ya asociando nuevas técnicas mecánicas, nuevos elementos mecánicos a este proceso agrícola, ¿no? Las salinas de Leduc son un ejemplo de ello, como esa organización utópica del espacio en torno a la fábrica viene a generar un nuevo concepto y se van transponiendo ideas que anteriormente iban asociadas a los dioses o ideas que iban asociadas a las deidades y también ahí a la naturaleza. Ahora el hombre ocupa el centro, ahora la máquina controlada por el hombre ocupa el centro de estas ciudades, ¿no? A través de estas nuevas ciudades industriales aparecen, como ya sabemos, nuevas tipologías o nuevos tipos de edificios, como por ejemplo el falasterio y el familisterio, y que nos recuerdan, por ejemplo, a antiguas caballerizas o antiguos graneros que ya existían en siglos anteriores, ¿no? Aquí tenéis el plano de uno de esos establos de 1853 en el que se ven varias alturas,
se ve un espacio central diáfano, en fin, que nos recuerda a estos nuevos tipos que surgieron en época industrial. Si hacemos también una especie de recorrido por las artes, vemos como siempre hay una influencia de lo natural, una influencia y un acercamiento siempre a lo agrícola como motor en fin, como generador de cultura y cómo esta agricultura mecanizada o cómo esta evolución de los hechos hacia la agricultura va produciendo diversa en fin, generación de territorio. Aquí vemos cuando se separan, cuando se vedan las parcelas en Inglaterra, eh, y luego aquí, a partir del siglo XVIII, siglo XIX, empieza a haber una especie de transposición de la forma. Esta transposición de la forma se ve sobre todo a partir de finales del siglo XIX, cuando por la evolución del granero se pasa a escalas mayores, ¿no? En las que hay que exportar el grano. Y en este caso vemos fotografías de Bernard y Gila Becker en las que el granero ha tomado otra escala, ha tomado otra presencia en el paisaje. A su vez, por ejemplo, vemos cómo la evolución de las técnicas de labranza, de las técnicas de laboro del campo, se va mejorando con este uso de la técnica y la intensificación y el uso de este territorio genera en fin, estas imágenes que ya, no, que ya preceden o ya son la antesala de lo que luego vendrá a ser la época de las guerras mundiales, ¿no? Y que marcarán no solo la historia, sino también, como sabemos, el proceso de urbanización, el proceso de morfología de estas ciudades. Pero bueno, volviendo al tema, la ciudad utópica o la ciudad industrial ahora pasa a ser una concepción nueva, que sería el volver al campo, el volver a apropiarse de esta agricultura como elemento que entra dentro de las ciudades, y aparecen las nuevas concepciones del siglo XIX sobre la ciudad jardín y cómo se debería organizar la ciudad en torno a la industria, pero sin olvidarse del elemento verde, ya no solo como elemento verde y que ayuda, en fin, que potencia una felicidad dentro de las personas, sino que también asociada a la producción, ¿no? Ahí veíamos en Inglaterra y luego se transpone a Alemania y vemos como esa concepción de la ciudad jardín acaba siendo también un elemento catalizador de un sentir de una época, de tradiciones. O sea, es un periodo un poco de mucha contradicción, porque por un lado está la evolución de la técnica, la evolución de las máquinas, y por otro la vuelta a esta tradición, en fin, la negación de estos avances y volver al campo y volver a la tradición, volver a lo agrícola, ¿no? Vemos aquí, por ejemplo, en la ciudad de Leipzig, una propuesta de Mitch y una propuesta de Tesenov, las viviendas sociales, cómo se organizan en torno a patios interiores y cómo se apropian de este uso de lo agrícola dentro ya de la ciudad, dentro ya de los patios de la vivienda, y eso condicionará la baja morfología, la baja densidad dentro de las propias ciudades. Si atendemos a unos diagramas muy básicos que se han ido sucediendo a lo largo de la historia, vemos primero las dualidades en fin, los dos planos celestes de Platón, cómo se organiza, por ejemplo, la vida agraria, la vida en la ciudad en la Alemania entre guerras, y luego cómo se propone, por ejemplo, la Bauhaus, que será el tema que finalmente acabe explicando y que tiene que ver más con la tesis, eh, cómo se organiza la Bauhaus en torno a los artesanos, en torno a la concepción de la propia sociedad y en torno a la concepción del campo-ciudad, ¿no? Y esto sería el diagrama de estudios de la propia Bauhaus. Y ahí ligando con la Bauhaus tenemos estos dos silos en América que representan no solo la modernidad, sino que representan una especie de hitos y una especie de punto de inflexión en lo que viene a ser la arquitectura en sí, como grandes referentes de la arquitectura moderna, que es verdad que se mencionan en todas las historias de la arquitectura, pero se queda un poco corto sobre la importancia que tienen estos elementos agroindustriales, ya no solo, como digo, en la configuración de la ciudad, sino en la propia, como referentes de la propia arquitectura, ¿no? Aquí estos dos siglos fueron publicados por Walter Gropius en una revista y marcaron, bueno, pues un antes y un después en lo que se conocía como arquitectura, y en este caso que dio lugar
a la arquitectura moderna, como ya sabemos. Esta sobreposición de elementos, de lo mecánico hacia lo agrícola, hacia lo puramente agrícola, comienza a dar construcciones híbridos, ¿no? que llamo híbridos morfológicos o híbridos tipológicos, mejor dicho, que comienzan a llamar la atención dentro de las ciudades. En este caso vemos el puerto de Búfalo y cómo esta organización en torno al río va dando esta serie de elementos bueno, que van creando una especie de ciudad, una proto-ciudad industrial o una nueva ciudad industrial, ¿no? Y que marcarán, como digo, la nueva visión de la ciudad, la nueva visión del territorio. Aquí vemos, por ejemplo, el plan de Le Corbusier, de la Villa Radiante, que es verdad que en cuestiones en fin, tipológicas tiene más que ver casi con el barroco y con la organización del paisaje de un modo barroco, de ejes y secuencias, pero que estos elementos verticales nos vuelven a remitir a estos otros que tienen más que ver con lo agrícola y con esta mecanización del campo a gran escala. Eh, y luego, pues, finalmente quería terminar con estas ciudades puramente agrícolas, ¿no? O sea, esta mecanización del campo implica hacer ciudad a varias escalas, implica hacer ciudad como parte, o sea, hacer agricultura dentro de la ciudad o hacer agricultura en la periferia de las ciudades o hacer ciudades desde la agricultura, ¿no? Y este es el caso más anecdótico que quería comentar, que son las ciudades creadas por y para la agricultura y desde este proceso de agroindustria, ¿no? Que son ciudades americanas en el medio y oeste americano, en las que el silo de grano era el elemento catalizador en fin, de esta morfología y que primero era el silo y luego era la ciudad, ¿no? Primero era el elemento agrícola o el elemento agroindustrial y luego se hacía ciudad. A través de las compañías de ferrocarriles, perdón, se fueron situando varios elementos de este tipo en relación al mercado de grano y sobre todo en relación a las distancias de trayectos para que no se hiciesen competencias en el libre mercado. Y a partir de ahí se fue generando ciudad o en torno al silo o en la linealidad del silo como elemento, como digo, catalizador de esta nueva morfología. Y ya para terminar, bueno, pues eh, el funcionalismo que se defiende en el movimiento moderno, llevado ahora a lo agrícola, ¿no? Ha llevado ahora al proceso agroindustrial como nuevamente el silo como catalizador de estos nuevos polos eh, morfológicos en, por ejemplo, la organización agraria de la Villa Radiante de Le Corbusier, en la que aquí ya lo agrícola, lo agroindustrial empieza a tener el peso y ya no es tanto el hombre, sino lo agroindustrial, el proceso agroindustrial es, es la configuración de la morfología de la ciudad. Y, bueno, y dejo con este boceto de Mendelssohn tan ilustrativo que nos recuerda también estos elementos agroindustriales. Como digo, la propia presentación y el texto están planteados como una especie de pinceladas teóricas a lo largo de la historia en las que se ve que este proceso de mecanización o este proceso de mejora de la técnica en el campo y en lo agrícola ha ido configurando ciudad y cómo se ve en el siglo XX, en fin, que es tan evidente que hay una transposición de una cosa hacia la otra, de la agricultura hacia la arquitectura y de la agricultura, en este caso de la agroindustria, hacia la ciudad y el urbanismo. Y era eso es todo. Gracias. Bien, muchas gracias Alejandro. Posiblemente nos queden muchas transformaciones a las ciudades, ¿no? Que las tenéis por ahí ya un poco en previsiones futuras. Bien, en cualquier caso, pues seguramente que a final de la mañana tengamos un coloquio y habrá alguna pregunta para ti. Muchas gracias, Alejandro.